Quédate en este episodio porque te hablaremos acerca de nuestra experiencia en las declaraciones anuales del 2023. Decía Eric, el video de queja, ¿o no? Hola, raperos. Bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien. Ustedes están viendo este episodio el 2 de abril, Ajá. pero seguimos grabando en marzo. En realidad es 28 de marzo. Sí, 28 de marzo. Y arpeada por terminada el tema de anuales. Generalmente creo que este año fue una grata sorpresa respecto de lo que sucedió, porque no fue tan malo como lo esperábamos. Creo que lo hemos platicado también anteriormente Arturo y yo, y creo que seguramente lo hemos mencionado acá, pero pienso que más bien el tema con las declaraciones anuales es como todo el miedo que normalmente se genera en torno a esto, pero en realidad tampoco es nada como del otro mundo. No. Considero. Sí, no, o sea, creo que ya también, o sea, con el tema de el tiempo como que vas aprendiendo, pero sí, creo que incluso cuando estudias contabilidad te dicen que es una época muy horrible y que las anuales son lo peor, y la verdad es que no. Entonces, creo que en tema del aplicativo también funcionó bastante bien. O sea, si nos está viendo algún estudiante de conta, creo que no son malas por las anuales en sí, pero sí es una época pesada porque al final pues es doble chamba en el mismo mes, donde tienes que sacar todas tus declaraciones mensuales a las que normalmente ya están acostumbrados, pero aparte tienes que sacar declaraciones anuales y que requieren ciertos amarres. O sea, también es un tema, sí requiere una preparación el que presentes la declaración anual, pero no es nada como para cortarte las venas ni nada similar. Sí, no, y creo que incluso desde el año pasado, desde que empezó el tema de que precargaran información, ya es más como sencillo o es más fácil el tema de amarras, el tema de ingresos, el tema del visor de nóminas, donde también nos dice si ya pagamos o no nuestras retenciones de nómina, y el tema de las retenciones de ISR, que ese no hay ningún visor, pero bueno, eso nada más nos dice ahí el SAT, que si no las pagamos, pues no las podemos deducir, que fue igual el comunicado que sacaron en enero. En enero. Y que dijeron que ya estaban listos, cual no estaban tan listos, pero bueno, creo que este año, la verdad, en específico, y voy a hablar así como muy puntual, en específico el apartado en la página de la declaración anual funcionó bastante bien. O sea, en nuestra experiencia este año no tuvimos ningún tema de que se nos borrara información, de que guardara la información dentro del sistema pero que no la guardara, que eso fue un error, o que tal vez nos quejamos el año pasado, tal vez un poquillo, pero en este año la verdad es que no. ¿Cuál fue el otro lado de la moneda? Que todo lo demás dejó de funcionar. O sea, pagos provisionales no estuvo funcionando bien porque no estaba cargando información de enero. El tema de facturación varios días, o sea, en diferentes días de diferentes semanas, no estuvo funcionando. El tema de entrar como a distintos aplicativos fue un problema. O sea, en sí, el anual, como dijeron, esto va a estar bien, pero todo lo demás tal vez se descuidó un poquito. Sí. Justo antes de empezar a grabar le decía a Arturo que en Reddit una persona preguntaba, esto sale de las personas morales, pero es importante, que una persona preguntaba justo cuándo era el momento ideal para presentar su declaración anual como persona física. Y lo que le mencionábamos es que al final, durante todo marzo, el SAT se enfoca únicamente en personas morales. Sí. Y que funcione el aplicativo de personas morales. De tal forma que cuando llegan a presentar la declaración las personas físicas, pues básicamente su simulador o su aplicativo está en beta. O sea, todavía van a estar haciendo muchísimas modificaciones, pero todas estas modificaciones que hacen durante marzo afecta a todo en la página. O sea, literalmente era complicado de repente obtener opiniones de cumplimiento, constancias de situación fiscal, hacer alguna factura, presentar tus declaraciones mensuales. Y eso es parte también de lo que hace complicado estas épocas, porque al final creo que algo importante en nuestra carrera es que todo es con plazos. Sí. Para todo tenemos plazos y justamente en esta semana, el lunes todavía era como fechas para poder enviar los últimos pagos provisionales y era cuando no funcionaba el aplicativo de pagos provisionales. Entonces, eso es como lo que lo vuelve complicado, pero en realidad ahí en fuera no estuvo como mal. Sí, no. Y creo que esta parte que mencionas del tema de plazos también son las cosas que a veces los clientes, los contribuyentes no ven. O sea, cuando tienen un contador dicen, pues es que ahí está funcionando. O tal vez no sé si funciona o no, pero no ven como toda esta travesía que a veces tenemos que pasar en tener que trabajar a veces trasnochados porque es donde está menos saturado,
Que la realidad es que nosotros ahorita en estas épocas, incluso siendo 28 de marzo, la realidad es que la página está funcionando bien. Lo hablábamos, o sea, igual antes de grabar, que lo más seguro es que el lunes, porque yo lo hemos hablado en diferentes episodios, pero el tema de la declaración anual tienen las personas morales durante los primeros 3 meses para presentar. El último día es el 31 de marzo, pero como es domingo, se pasa al siguiente día hábil, que es 1 de abril. Entonces, probablemente el 1 de abril la página del SAT esté colapsada, que es algo que es muy común que pase, o sea, porque claramente muchos contribuyentes de todo México pues está ahí tratando de presentar y tienen un impuesto por pagar, tratando de presentar para pagar la línea de captura en tiempo y no paguen recargos. Entonces, nosotros nos pasó de que, o sea, gracias a la organización y a todo lo que hicimos durante todo el mes, pues salió bien. Salimos unos días antes del término del plazo. Sí, y de hecho, o sea, creo que justo lo que nosotros tratamos de platicar con las personas del equipo es que los amarres sí es importante que se hagan como con tiempo, porque al final nunca falta que se tenga que hacer alguna modificación, o incluso nos llegó a pasar con algunas declaraciones que sí estaba pagado, pero no lo jalaba como pagado. Entonces, en ese caso se tiene que presentar una aclaración. O sea, es importante prepararte con tiempo para que puedas hacer todas las modificaciones necesarias y al final tampoco estés presentando como complementarias posteriores. Porque a veces, como por cumplir con el plazo, se hace mal y después se tiene que presentar una complementaria. Entonces, digo, llega a pasar, es hasta cierto punto normal, pero pues hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Y también algo que mencionábamos mucho es que nosotros podemos estar presentando declaraciones anuales, en teoría decía el SAT que desde enero a la fecha, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que siempre cambian los aplicativos. Por ejemplo, hasta el año pasado, cuando tú, por ejemplo, tenías pérdidas, que fue parte de lo que me estuve quejando mucho en los videos. Cuando tú tenías pérdidas, aunque no las aplicaras, las tenías que actualizar. Sí. Hace mucho sentido lo que hicieron este año, donde si no tienes una pérdida no la puedes actualizar, porque justamente en la ley sí te dice que la última actualización que vas a realizar es en el momento de aplicar la pérdida. Entonces, ahorita, como no tuviste utilidad, no tienes que actualizar la pérdida. Pero ese tipo de modificaciones y cambios también son cosas que al final como que te sacan un poco de onda porque no es como se venía haciendo. Sí. Por ejemplo, en la CUFIN también hubo cambios, o sea, en el mismo mes. Sí. Entonces, es también como un tema interesante y justo les decíamos, tú puedes presentar una declaración anual hoy, puedes presentar una declaración anual mañana y una pasado mañana y seguramente vas a tener modificaciones en cualquiera de los apartados porque a veces incluyen deducciones, a veces las quitan. O sea, por ejemplo, no estaba el tema de fluctuación cambiaria. Y creo que ahora sí ya está, o solo está para ciertos regímenes. Sí, claro. Entonces ese también es un tema porque al final tus papeles de trabajo no funcionan como para todos los regímenes que puedas tener. Sí, no, y van cambiando. Por ejemplo, que tienes a lo mejor un papel donde, porque en la declaración anual, que creo que vamos a hablar de eso en el siguiente episodio, de cómo está o cómo fue el llenado de una declaración anual, pues vienen algunos gastos que son incluso de manera normal o manera cotidiana porque se han usado así durante muchos años y este año quitaron algunos. O sea, algunos que decías, ¿por qué no está? Simplemente no existía y entonces era como de, cambia tus papeles para que no utilices ese tipo de deducción o ese detalle de la deducción. Entonces como que sí, son cambios que vas aprendiendo con la práctica, pero son cosas como que simplemente con el paso del mes o de los 3 meses para hacer tus anuales vas entendiendo. Ajá, y te toca resolver. Sí. Ahorita que está, bueno, que ya no está tan de moda, pero que estuvo de moda, te toca justamente resolver conforme está la marcha de las cosas. O sea, porque al final justo tienes que cumplir con el plazo de presentarla en marzo o a más tardar en este año, el 1 de abril. Que, por ejemplo, ahí también algo que creo que estuvo bastante bien fue el tema de la actualización. Si por alguna razón tenías que presentar complementarias, por cualquier error o lo que fuera, la verdad es que no tardaba tanto. O sea, el año pasado o antepasado recuerdo que sí era hasta una semana donde decían, es que ya la presenté, pero no actualiza. Y eso hacía o que presentaras una declaración mal y después una complementaria o que simplemente saliera fuera de tiempo. Saliera fuera de tiempo. Y este año no, van más o menos como en 2 días. Entonces sí era como ir viendo, ya hay un error que detectamos, pues modificamos esperando que, o sea, viendo esta tendencia de que fueran 2 días el tema de la precarga de la información. Incluso yo me llegué a dar cuenta de que estaba incluso antes precargada primero en la anual,
que en un pago provisional. Ajá. Entonces, como que bastante bien. Le digo, este año el SAT en tema de anuales, bien. Solo en marzo. Sí. Porque enero y febrero no lo sé qué tanto. Pero, o sea, la verdad es que no hubo tanto queja de nuestra parte. Nosotros, cómo lo vivimos. O sea, por ejemplo, nosotros intentamos presentar desde finales de enero, principios de febrero. O sea, sí estuvimos checando en febrero. Pero parte de lo que hizo que no se pudieran presentar ciertas anuales justo fue este tema de las pérdidas. O sea, porque al final no era como se venía haciendo en años anteriores. Hace sentido el por qué lo cambiaron, pero ese tipo de cambios, o sea, de verdad te desbalancean porque no sabes justo. Y no puedes marcar al SAT. Y si marcas, te vas a echar toda tu jornada laboral marcando al SAT y ver si te contestan. Si te contesta una persona que sepa. Sí, también. Porque también ese es un gran tema. Entonces, en términos generales, creo que no estuvo mal desde nuestra experiencia. O sea, creo que también este es un video donde cada quien habla como le va en la feria. Evidentemente, si platica a otra persona que tal vez no tenía como la suficiente organización, pues chance sí le fue muy mal. O chance ni siquiera ha terminado para el 1 de abril o etcétera. Pero en términos generales creo que no estuvo tan mal. O al menos no tenemos tantas quejas como en años pasados donde sí nos estábamos volviendo locos. Sí. De hecho, creo que 2021 sí fue un año como complicado. 2022, bueno, o sea, 2021 que se presentó en 2022, 2022 que se presentó en 2023. El gran cambio y lo que nos hizo volvernos locos a todos fue que incluyeron estados financieros que para este año ya los borraron. Y justo también lo que platicábamos con las personas del equipo es que el año pasado te obligaban a que si no tenías información en ciertos campos pusieras un 0. Entonces, eso también hacía que fuera como un poco más tardado y no te permitían editar la información en los estados financieros, sino que tenías que borrar la partida y volverla a ingresar. Este año ya no lo hicieron de esa forma, ya simplemente puedes poner no tengo información, no tengo información, no tengo información y ya puedes editar. Sí. Entonces, eso también es una gran ayuda porque si no, antes tenías que llenar al menos 2 campos, por ejemplo, en el balance, que lo llenas comparativo, y en el estado de resultados, pues tenemos creo que 3 campos, que es de las partes relacionadas, de las no relacionadas y la del año pasado. Sí. Entonces, ya eso también ayudó bastante. Y el tema de que no fueran los otros 2 estados financieros también ayudó muchísimo más. Sí, la verdad es que sí. Digo, y es lo que hablábamos en su momento, supongo, no me acuerdo que hablamos hace un año, pero de que no sabía si las personas que iban a analizar esa información realmente sabían analizar esa información. Entonces supongo que también fue algo que dijeron, no nos está sirviendo para nada, o sea, para temas de fiscalización, porque al final de cuentas, el anual es donde te destapa 100% de toda la información. Digo, ya envías contabilidad electrónica de manera mensual, pero en la anual haces como toda tu información. Entonces supongo que vieron que no daba un tema de fiscalización estos financieros y dijeron, pues mejor no, hay que quitarlos. Entonces creo que fue algo bastante ingenioso y bastante inteligente por parte del SAT. Sí había temas, o sea, la verdad es que sí había temas donde de pronto podías decir, o sea, este estado financiero está cuadrado porque se movieron cosas del año pasado, etcétera. O sea, al final sí había formas en las que lo podían como detectar, pero pues supongo que sí les fue completamente indiferente. Al final aquí también nos tenemos que acordar de que justo lo que está tratando de buscar el SAT es cómo puede fiscalizar más, gastando menos y haciendo menos. Entonces, uno de los objetivos justo es que si ya saben, por ejemplo, cómo leer un estado de resultados y un balance general, pues ya únicamente se vayan con lo mínimo indispensable. Sí. Y pues creo que les funcionó bastante bien. Y pues sí, o sea, al final cada quien habla como le va en la feria. O sea, a nosotros creo que nos fue bien, pero seguramente sí habrá algunos contadores que incluso no sé, porque normalmente un tema que es como muy común en los grupos de contadores y en como todo esto, sí. este año no lo he visto, que Arturo sabe perfecto a qué voy, que es el pedir una famosa prórroga. Una prórroga donde siempre te la vives ignorado porque evidentemente no le estás escribiendo un chat, un WhatsApp a el jefe del SAT ni nada por el estilo. O sea, simplemente te estás quejando en tu Facebook de que no está saliendo tu chamba a tiempo, pero no lo he visto tanto estos años. Entonces, bueno, este año, entonces sí, el año pasado está interesante. El año pasado sí, este año creo que no. Sí, o sea, creo que nos fue bien a todos. Ese puede ser como un termómetro de cómo nos fue a todos los contadores de México. Que no se ha visto como un, por favor que pongan prórroga, por favor que nos den 5 días más. No, o sea, como que sí ha sido de, pues ya, es el 1 de abril y ya todos estamos afrontando nuestro destino. Sí, entonces, digamos, si eres contador que ve nuestro contenido, coméntanos cómo te fue. Sí. Si estás trabajando, es tu primer año, lo que sea, ¿cómo fue la experiencia de el tema de las anuales en el lugar donde estás trabajando? Sí, o sea,
También ese creo que es un tema importante. Yo justo le decía a Arturo que cuando yo empecé con las declaraciones anuales, la verdad, y aquí una disculpa si alguien lo ve, pero tampoco eran como los procesos idóneos, ¿no? Porque en ese despacho no se hacían las depreciaciones mensuales. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que llegabas a la declaración anual, tenías que hacer absolutamente todas las depreciaciones y pues eso ya te quitaba tiempo. Sí. También en su momento, cuando empecé, todavía teníamos la famosa DIM, donde era una informativa bien turbia y bien inútil, sí. Que ahora ya se quitó porque ya tenemos los recibos de nómina. O sea, pero había como muchos procesos que al final era como muy pesado hacer. Y en ese momento me era todavía como más pesado hacerlo porque pues no tenía el conocimiento. Pero justo esa es la parte con la que empezamos este video, donde dices, pues sí, o sea, si ahora ya tengo más conocimiento y ya sé hacer las cosas, ya no me da tanto miedo un anual y ya me la aviento de que en 1 hora, 2 horas, 3 horas, las horas que necesita la empresa que estás haciendo. Pero claro, ya no es como, oye, pues vamos a dejarla y vamos viendo qué pasa. O sea, pues no, al final también es como de familiarizarte con esto. Y justo, o sea, como nosotros tratamos de hacerlo con ustedes, que tengan la información necesaria para que le pierdan miedo a pagar los impuestos, en nuestra cancha es tener la información necesaria para que le pierdas miedo a este tipo de procesos que de pronto pueden ser como pesados porque así nos han hecho creer que son. Sí, que son, pero siempre como creo que en un tema de organización, todo sale bien. Entonces creo que este año todo muy bien, tío SAT. Sí. Felicitamos al SAT. Por ese apartado nada más. Sí. No un tema partidista, nada. Solo es como contador que utiliza 25 días al mes la página del SAT. Ese apartado, todo bien. No todo nos paga demás, el ejecutivo, o sea, nadie. No nos paga nadie. Ajá. Todo lo demás, SAT, muy mal. No sirvió tu página en todo lo demás. Entonces, creo que solo sería todo lo de este episodio de esta semana. Sí. Para el siguiente episodio vamos a revisar un anual con ustedes, de tal forma que puedan saber justo como cuáles son los campos. O sea, al final, este episodio, chance sí es más como para nuestros colegas. Sí. Porque, pues, somos los compañeros de dolor. Pero el siguiente episodio sí le va a funcionar, o sea, a cualquier empresario para que puedan entender más o menos cómo está funcionando su información y cómo la están procesando internamente. Porque hay algunos apartados que únicamente, de repente, y aunque suena muy turbio, hay personas que se acercan con nosotros en asesorías y nos dicen, no sé si mi contador está haciendo las cosas bien. Sí. No sé si está haciendo contabilidad. De repente le pido estados financieros y no me los puede dar. De repente, todo eso te vamos a enseñar a verificarlo en el siguiente episodio, entonces seguro te va a servir, así seas empresario o contador. Y sería entonces todo en este episodio de esta semana. Recuerden correcto. Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads, Reddit y Spotify. Ay, casi se me olvida. Y si quieren asesoría con nosotros, pueden agendar en arpeaconsultores.com. Ahí aparecerá un tutorial ahorita aquí en pantalla de cómo agendar. Si hubiera algún problema, nos pueden contactar a través de Instagram o de TikTok o de cualquier red social que pudieran contactarnos. Y recordando, lo hemos hablado desde enero, pero seguimos en la misma situación. Por el tema de anuales, tenemos espacios reducidos, solo 2 días a la semana. Entonces, si tienes algún tema que quisieras revisar, si estás en el tema de tus anuales, si quieres ver si está bien o lo que sea, o no con anuales, sino un tema de, oye, voy a iniciar un negocio y quiero llevar mi contabilidad con ustedes, oye, quiero una asesoría en tema de impuestos, en tema de nómina, en tema de lo que sea, también se pueden acercar en ese apartado y pues ahí estamos tratando de resolver lo mayor que se pueda en sus dudas para que ustedes se hagan con una mente limpia, con una mente tranquila de que están haciendo las cosas bien o qué cosas se pueden mejorar. Sí, o sea, el objetivo de la asesoría es que tú ya llegues con todas tus preguntas, nos pases ese problema a nosotros y nosotros ya te podamos dar estrategias específicas de qué puedes empezar a hacer tú para ya tener como mejores resultados en este tema de los impuestos. Entonces, eso les puede llegar a funcionar bastante. Y ahora sí creo que es todo. Sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.